Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Vivir en un mundo donde hay caos, perdida y sola me hace sentir. He buscado una razón para creer y me ha aferrado esa luz que paz me da. Y aun con poco entendimiento creo yo que a través de esa cruz Cristo me salvó. Yo creo más de lo que imaginé, todo lo demás ya no importa, su gracia me bastó. Yo creo en Él, en su amor que me trajo a la luz y de esperanza me llenó. Jesús me redimió, yo creo. La única manera de vivir. Oh no, nada en este mundo me podía dar más placer que dejar a tus pies lo que soy yo. Y te agradezco por la gracia que me das a través de del amor que recibí. Yo creo en Él, más de lo que imaginé, todo lo demás ya no importa, su gracia me bastó. Yo creo en Él, en su amor que me trajo a la luz y de esperanza me llenó. Jesús me redimió, yo creo en Él. No se buscaba mil razones y alguien quien pueda creer hoy, pero lo encuentro en ti. Yo creo en Él, más de lo que imaginé, más de lo que podía pensar. Tu amor es interminable, así lo es, y me trajo a la luz, y ahora estoy feliz, realmente muy feliz por ti. Continuamos compartiendo la palabra de Dios y estamos aquí en esta carta que Pablo escribió a la iglesia de Roma. Estamos en el capítulo 2 y versículo 16 concretamente, que voy a estar compartiendo seguidamente, donde dice la palabra de Dios:
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De la manera que la salvación es a través del Señor Jesucristo, es decir, Él es el evangelio y Él es el autor de la salvación, que es Jesucristo, también el juicio de Dios es a través de Jesucristo. Este es un rasgo definitivo del mensaje de Pablo, que está mandando aquí a la iglesia de Roma. Pero también es un nuevo concepto para los judíos de aquella época. Por ejemplo, ellos pensaban, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vemos que es un nuevo concepto, en otras palabras diríamos, en un Nuevo Testamento. Así que hay que definir bien claramente lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Recordaremos que los judíos de aquella época estaban anclados, acimentados en el Antiguo Testamento y aún todavía siguen en el día de hoy esperando a que venga el Mesías. Ellos están ahí quietos. Pero nótese aquí ya como en Juan 5:22, el Señor Jesús le está hablando bien claro a los judíos de su época y le dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Seguramente esto para los judíos de aquella época debía de ser un mazazo tremendo. Y también en ese mismo capítulo 5 y versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. También nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Naturalmente aquel varón que designó Dios y aquel que fue levantado de entre los muertos es el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, hallamos aquí que está claro que el gran acto del juicio final estará presidido por el Señor Jesucristo. Y está claro que Jesucristo no se va a estar conformando con argumentaciones, excusas y demostraciones externas, humanas, ni mucho menos. En otras palabras, Dios no puede ser burlado, porque el Señor Jesús es Dios, y Dios no puede ser burlado, ya que el pecador será juzgado conforme a los secretos de su corazón, y hay solo Jesús puede ver lo que hay en cada hombre, y lo que puede ver también lo que hay, como no, en cada mujer, en cada ser humano, ya que Jesús, como he dicho, es Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 3 y 4 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este es blasfema. Nótese, cuando está diciendo dentro de sí, quiere decir que no abrían su boca, lo estaban diciendo para sí, para adentro. Y el versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, nótese aquí la clara definición de que el Señor Jesús es Dios, pues solamente Dios conoce los secretos del corazón del hombre y la mujer. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Además, el Señor Jesús no solamente Dios, sino que Él también traerá todas las cosas a la luz, aquellas que se hicieron en secreto, sí, aún aquellas que no los veía nadie, absolutamente nadie. Era imposible que lo pusieran a hacer, que lo pudieran ver alguien. Pero hay que notar algo: Dios es omnipresente. Y muchas veces se dice si Dios está delante de cuando se está asesinando o violando a alguna persona, o abusando o haciendo injusta. Pues sí, Dios está ahí, porque es omnipresente. Así que serán todas aquellas cosas que han hecho sus obras, serán juzgadas, aun aquellas que han sido en secreto. Y dice también Pablo, conforme a mi evangelio. Las normas por las cuales el pecador será juzgado es el evangelio. Nótese aquí, las normas no las ponemos nosotros, no las ponemos los hombres,
No lo ponemos los seres humanos ni mucho menos. Es igual que cuando una persona va a ser juzgada por un juez, pues naturalmente el que va a ser juzgado no pone las normas. ¿Por qué? Porque si él la pusiera, pues saldría suelto. Sería la persona más buena la que no ha hecho nada y encima pues a lo mejor hasta le darían un premio. Es así como somos los hombres. Pero las normas las pone Dios. La manera de salvación, la manera de salvarse las personas, no es a través, como vamos a ver más adelante, a través de obras caritativas, que están bien, sino que es a través del Evangelio de Dios. Y es a través de ahí como la persona podrá ser salva o podrá ser condenada. Si la persona acepta el Evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios, esta persona será salva. Pero si no lo acepta, será juzgada por cada cosa que ha hecho, que ha cometido, aún incluso aquellas que son más en secreto. Esto indica, cuando está diciendo conforme a mi Evangelio, se refiere a las enseñanzas que los hombres ya tienen grabadas en sus corazones. Es decir, Dios ha puesto en nuestros corazones, en cada ser humano, ha puesto ahí unas leyes que ya las tenemos implícitas. Y vamos a ser juzgados según eso, como nos dice el versículo 15. También el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 48, dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. Las palabras que yo he hablado, ella les juzgarán en el día posterior. Y también Lucas 8:17 dice: Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todos sabemos que muchas personas cometen faltas, cometen fechorías y cosas malas. Y muchas veces esas personas seguramente piensan que, bueno, lo que han hecho nadie lo ha visto y todo ha ido bien. Pero llega un momento, tarde o temprano, no sabemos por qué, pero siempre las cosas salen a la luz, tarde o temprano. Y te digo algo, para el hombre y la mujer es mejor que las cosas salgan aquí, en la tierra, mientras estamos vivos, salgan a la luz, porque aquí tenemos la oportunidad de arrepentirnos delante de ese Dios de amor, de misericordia, de bondad. Podemos arrepentirnos y Él nos va a perdonar. Él nos ama con amor eterno, así que por lo tanto tenemos esa oportunidad, pero no así el día en que tengamos que partir de aquí. También 2 de Timoteo 4:8 dice: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nótese cómo es el Señor Jesucristo, el que Él va a estar ahí. Precisamente Él va a estar pues juzgando a aquellos y también dándole premios, como nos dice la palabra de Dios, a aquellos que han confiado en Él. Pablo dice conforme a mi Evangelio. Esto no quiere decir que el Evangelio sea de Él, ni mucho menos, sino que Él recibió el mandato de llevar el mensaje del Evangelio y lo recibió directo de parte de Dios. Así que Él se consideraba que era parte suya, el Evangelio. Yo no sé cuántos cristianos en el día de hoy consideran el Evangelio de Dios como parte suya, o si lo consideran como algo que un día lejano, o quizá hace unos años o unos meses, le fue útil, recibieron a Cristo en su corazón y ya no se acuerdan más. Vemos aquí que Pablo no es esta la ocasión, sino que lo hacía propio suyo. Y es así como debemos nosotros de actuar, hacer el Evangelio de Dios, hacerlo nuestro, porque si lo hacemos nuestro, vamos a tener algo en nuestro corazón, vamos a tener como un fuego ardiendo. Pablo también decía: ay de mí si no predicare, es decir, que él se consideraba deudor por predicar el Evangelio. Así que el Evangelio, cuando él está diciendo conforme a mi Evangelio, lo consideraba como parte suya, aunque el autor del Evangelio es Jesucristo.
ya que el mismo Pablo vemos que él tuvo que aceptar también, precisamente no era suyo, sino que era parte de él, porque él lo tuvo que aceptar en su corazón ese mismo evangelio. Y todo siervo, toda sierva de Dios también lo hemos aceptado en nuestro corazón. Acabamos aquí este versículo 16, aunque no hemos acabado el capítulo, sí este versículo. ¿Por qué hago aquí este alto? Porque llegado a este punto he compartido en Romanos 3 personajes muy singulares, y que lo mismo que estaban en la época de Pablo, también lo están ahora, en el día de hoy. Estos permanecen siempre y permanecerán hasta que el Señor venga de nuevo aquí a la tierra. Van a estar, por ejemplo, en Romanos capítulo 1 y los versículos del 18 al 32, vemos ahí que primeramente se está hablando del pagano, o de otra manera, del mundano, o del ateo, por decirlo así. Y vemos donde ahí Dios se le revela a través de la creación. Pero el hombre no lo glorifica a Dios, ni mucho menos. Por eso, como nos dice la palabra de Dios, es más, ni le da gracia a Dios por cada día, sino que es todo lo contrario. El hombre desecha a Dios y se envanece, y esto hace que él ande en tiniebla y procesando muchas veces ser sabio, se hace necio. Y vemos también cómo no solamente anda en tinieblas, sino que ya no sabe dónde tiene su mano derecha. Porque como vemos en esos versículos del capítulo 1, dice la palabra que ellos cambiaron lo natural por lo antinatural. Pero, ¿quiénes eran esos paganos? Esos paganos son paganos actuales que están en el día de hoy también. Como he dicho, pueden ser los ateos, los humanistas, los evolucionistas y todo aquel que rechaza al Creador. Hay muchos que son muy humanistas y dicen la Madre Tierra y consideran la Madre Tierra y la adoran la Madre Tierra. Estos son personas humanistas que pueden tener muy buenos deseos, muy buenos pensamientos, pero que si no tienen a Cristo en su corazón, lo van a pasar mal. Así que vemos ahí que esos versículos del capítulo 1 del capítulo que he estado diciendo desde el versículo que acabo de mencionar hasta el 32, está hablando concretamente, habla ahí de la persona que es, y la que es precisamente del 18 al 32, está hablando de la persona pagana. También nos habla, en la que hemos terminado con este versículo 16 del capítulo 2, del moralista. El moralista es aquel que siempre está juzgando a los demás, pero que hace lo mismo, o quizás cosas peores. Pero que, como hemos dicho antes, el versículo 16 lo deja bien claro, que será juzgado aún por aquellas cosas que ha hecho en secreto, que nadie ha visto. Esto quiere decir que el moralista juzgaba, pero él también las hacía, y quizás peores, de lo que él mismo estaba juzgando. Dios le ha ofrecido a este moralista, y le ofrece a los moralistas del día de hoy, que también lo hay, le ofrece su benignidad, como vemos en los versículos siguientes, del versículo 1 al 16. Le ofrece su paciencia y su longanimidad. Pero el hombre piensa que como es tan bueno, no debe de arrepentirse de nada. Él es un moralista. Él lo tienen a todas las personas de su alrededor como una persona excelente. Pero sabes, muchas veces a estos moralistas, quien mejor lo conocen son sus hijos y su esposa. Son los de su propio hogar, que aparentan en la calle ser una cosa y por dentro, en casa, son otra muy distinta. Y nos dice la palabra de Dios que estos que están así, que no se arrepienten de nada porque piensan que son buenos, dice que de esta manera están atesorando para sí ira para el día de la ira, ya que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que Dios va a estar pagando a estas personas no arrepentidas. No arrepentidas, tengamos en cuenta siempre esto. Así que vemos que ahora, a partir del versículo 17, nos vamos a estar ocupando de otro personaje. Hemos visto en primer lugar el mundano. Luego hemos visto
el moralista, pero ahora nos vamos a estar ocupando del religioso. Y de estos sí que hay, y muchos. Pero, ¿qué es el religioso? ¿Qué es una persona religiosa? Dios nos da al hombre y a la mujer su palabra, al ser humano, la Biblia. Y sabemos que la Biblia, aunque ha sido escrita por hombres, pero ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que, aunque la han escrito los hombres, ha sido dictada por el Espíritu Santo de Dios a estos hombres. La Biblia nos dice que si somos hacedores de ella, daremos fruto para la gloria de Dios. Pero cuando el hombre y la mujer empieza a esa Biblia, es decir, a esa palabra de Dios, a ponerle cosas, a quitarle cosas, a poner palabras, a interpretarla a su manera más cómoda, más liviana, cuando empieza a confiar más y a hacer más hincapié en las tradiciones de hombres, en los ritos de hombres, y trata de decir lo que la Biblia no dice, es entonces cuando tenemos ahí la religión, al religioso. ¿Sabes? El primer religioso al que le interesa la religión, el que está manipulando todas las religiones, y mira que hay religiones en el mundo. Hace unos años atrás decían que había 3000 y pico, pero como que esto va creciendo, seguramente habrá muchísimas más en el día de hoy. Pues muy bien, el primer religioso que hay es Satanás, ya que él interpreta la Biblia a su manera, a su forma. El religioso se identifica por poner cargas a los demás y hacer cosas que Dios no dice en su palabra. Pero esto sí, se creen sin embargo los escogidos de Dios, como le pasaba a los contemporáneos de Jesús. También pasa hoy en muchos que se llaman cristianos y hasta le llaman Señor, Señor a Jesús, pero no hacen lo que Jesucristo le manda. Y he dicho que Satanás es el primer religioso, porque nos damos cuenta en la tentación del Señor Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y vino el tentador Satanás. Vemos cómo él interpretaba la palabra a su manera, para hacer caer, para hacer tropezar. Pero el Señor Jesús le respondió con la misma palabra, pero la palabra de verdad, lo que estaba diciendo de verdad, el sentido de la palabra. Así que vemos que el primer religioso que hay es Satanás. Pero la persona cuando empieza a dejar la palabra de Dios, empieza a mirar las tradiciones, los ritos, formas, estilos, maneras, actualidades, cosas modernas, es ahí cuando Satanás está ganando el terreno. Y es entonces cuando la palabra de Dios queda en un segundo término. Por eso muchas personas se le habla del Señor Jesucristo y ellos dicen, yo ya tengo mi religión. No necesito nada más. Pero escucha, Dios no mandó para salvar al mundo una religión, mandó una persona, un Salvador que es Cristo Jesús. Y Él es, en el que está la salvación y la vida eterna. En Él está la vida, y a Él le debemos de obedecer en todo lo que Él nos diga, porque Él dice la verdad. Él es la verdad. Romanos capítulo 17. Vamos a empezar aquí a hablar, a desmenuzar lo que el religioso es en sí. Dice el versículo 17, He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Nótese que ellos tenían el sobrenombre de judío. Ellos se apoyaban en la palabra de Dios, y ellos también se gloriaban en Dios. Vemos en este primer punto que voy a estar compartiendo, vemos la falsa seguridad del sobrenombre del religioso o de los religiosos. Pablo ahora le habla directamente a los judíos que se jactaban de sus privilegios, pero que en cambio no estaban a la altura de su profesión, es decir, no estaban a la altura de aquello que comunicaban o trataban de decir o de demostrar a los demás. Imagínate, es como una persona que te dice, pues yo hago esto muy bien, por ejemplo, si está diciendo que sabe cocinar,
te está diciendo que eres, bueno, el mejor cocinero, la mejor cocinera, que le dejes que va a hacer una comida de tal y cual, y cuando te la hace, pues sale horrorosamente mal. Es una persona que lo que está diciendo no corresponde con lo que es en realidad. Así hay muchas personas que dicen ser, pero luego no son nada. Ellos afirmaban que tenían 6 ventajas por el mero hecho de ser judíos, y cuando hacían estas afirmaciones ellos sacaban pecho. Miraban por encima del hombro a aquellos que eran gentiles, como ellos iban a entrar a casa de un gentil, como ellos iban a hablar con un gentil. Ellos eran superiores, por favor. Así se lo creían ellos. En primer lugar vemos una de estas 6 causas que ellos tenían. Vemos que la primera era: tú tienes el sobrenombre de judío. Para ellos esto era mucho, como dice el versículo 17. Segundo, se apoyaban en la ley, versículo 17. Es decir, cuando cualquier cosa se apoyaban en la ley, pero para interpretarla a su manera, no como se tiene que interpretar. En tercer lugar, se gloriaban en Dios, pero luego vamos a ver más adelante, como dice el versículo 17, que no se estaban gloriando en Dios, sino que se gloriaban en sí mismos. El cuarto lugar, conocían la voluntad de Dios, versículo 18. En quinto lugar, ellos sabían aprobar lo mejor, versículo 18. Y en sexto lugar, ellos habían sido instruidos en la palabra de Dios desde que eran niños. Así que ellos se gloriaban de todo eso. Siglos anteriores a todo esto que estoy compartiendo de la época de Pablo, se decía de ellos que eran hebreos. Eran hebreos porque hablaban el idioma hebreo y por eso se les llamaba hebreos. Así que en esa época me estoy refiriendo a la época de Abraham, se llamaban hebreos. Lo mismo ocurrió en otro tiempo posterior, se les llamaba israelitas, es decir, cuando ellos estaban en esclavitud en Egipto, ellos no eran pueblo ni nada. Dios los sacó de allí, de Egipto, con brazo fuerte y poderoso, y los sacó ya como una nación, la nación de Israel, los israelitas se le llamaba, ya que Dios le entregó la tierra de Canaán, la que prometió a su amigo Abraham. Así que en esa época ya dejaron de llamarse hebreos, de vez en cuando se decía, pero ya no era tan bien visto, sino que se llamaban también israelitas. En el tiempo de Pablo se le llamaba judíos. Esta es una referencia a la tribu de Judá. Es como, por ejemplo, ahora a toda la nación de Israel se le puede llamar, a todos se le llaman judíos, pero en sí no son todos judíos, porque todos no son de la misma tribu de Judá. Podrán ser de diferentes tribus. Es, por ejemplo, como si aquí en España a los madrileños de Madrid se le llamase a todos los españoles madrileños, o como se suele hacer en Argentina, que en Argentina a los españoles a todos le llaman gallegos, cuando en realidad todos no son gallegos, lo entendemos. Por tanto, vemos que naturalmente el sobrenombre de un pueblo o una familia sobrelleva también unas responsabilidades, también sobrelleva unos deberes. El nombre también representa su herencia racial. Por ejemplo, una persona, una etnia que tiene, por ejemplo, un nombre, pues enseguida se identifica si es blanco, si es negro, si es de otro color, si es de otra raza. Así que, por tanto, se identifica también la herencia racial y también religiosa. Además, también suelen estar no solamente en el punto de mira de muchos, sobre todo cuando estos judíos en esa época hacían tanta gala de su sobrenombre y sacaban tanto pecho y miraban a los demás con tanto desprecio. Es por eso que ellos estaban en el punto de mira de todos los que habían a su alrededor. Pasa igual que en el día de hoy,
Muchos que se llaman cristianos tienen el sobrenombre de cristianos, pues sencillamente por tener el nombre de cristiano o llamarse cristiano, somos el punto de mira del mundo. Precisamente por eso, porque hemos de dar ejemplo de que verdaderamente somos seguidores de Jesucristo, no de nombre, sino de hechos. El nombre también lo identificaba como el pueblo de Dios a los judíos. Ellos en vez de estar, y deberían de estarlo, de recibir las bendiciones como el depósito de la gracia de Dios, confiaban más en sus propios méritos y también se reconocían que los méritos y todo cuanto ellos tenían y poseían eran por su propio esfuerzo, por sus propios logros, es decir, los méritos eran para mí, gloria al hombre y gloria a mí. Es lo que ellos estaban diciendo. Ellos habían perdido el propósito que Dios tenía para ellos. Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, pero ellos lo perdieron por el camino. Y lo perdieron porque ya en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le está hablando a Abraham y le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nótese, no está diciendo todas las familias de tu pueblo, no, todas las familias de la tierra. Es decir, que Dios ya tenía un propósito para ellos, para que ellos fuesen ese modelo en el cual las naciones vecinas que había alrededor y luego toda la tierra pudieran reflejarse y pudieran venir a Dios. En realidad ellos no tenían ningún deseo de compartir con el resto del mundo las bendiciones que Dios y su palabra. Una prueba de ello, por ejemplo, lo podemos hallar también en los profetas menores, cuando Dios le dice a Jonás de que vaya a la ciudad de Nínive a predicar. A predicar. No era una palabra muy teológica lo que tenía que predicar, simplemente que se arrepintieran, nada más, decirlo y fuera, no tenían nada más que decir eso. Pero Jonás es el tipo de hombre que recibe un mandato de Dios y le da la espalda. Jonás conocía la voz de Dios. Jonás sabía lo que Dios quería y Jonás le dio la espalda a Dios. Es el hombre que cuando recibe el mandato de Dios, en vez de irse para Nínive, se fue en dirección contraria. Se fue. Fue el hombre que empezó a descender. Llegó a descender hasta donde estaba el embarcadero. Luego empezó a descender del embarcadero, se fue a la bodega. Y luego terminó descendiendo en la barriga del pez. Pero aún contó y con eso, aún seguía cabezón. Y aún no quería predicar, decir que se arrepintieran esta persona, porque él conocía muy bien a Dios y sabía que si esta persona se arrepentía, Dios lo iba a perdonar, como así fue. Nótese ahí el orgullo de Jonás. Era el orgullo judío que ellos tenían, que ellos y nada más que ellos deberían de ser los escogidos y no querían compartir absolutamente con nadie. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable que un cristiano que haya nacido de nuevo, si es que ha nacido, haga como Jonás, que en vez de predicar, en vez de anunciar la palabra de Dios, le da la espalda al mandato de Dios. Pues yo te aseguro que todas estas personas que le dan la espalda al mandato de Dios le pasará como a Jonás, que empezarán a descender espiritualmente, como le hizo y le pasó a Jonás. En España muchas personas, aquí en España, de hecho en el extranjero, cuando se habla de España, se dice que es una nación que es cristiana. Ja, ja, decimos los que vivimos aquí. Ja, ja. ¿Cristiana de qué? ¿De palabra? Porque de hecho no. De palabra. De palabra podrán decir que son el 80, el 70 o yo qué sé, lo que ellos quieran. Pero de hecho, de cristianos nada de nada. Es decir, que por el hecho de vivir en una nación no quiere decir que seamos ya cristianos. O por el hecho de haber nacido en una familia cristiana, tampoco somos cristianos.
Cristiano es verdaderamente aquel que es seguidor de Jesucristo. ¿Y cuánto hay aquí en España que son seguidores de Jesucristo? Muy poquitos. Muy poquitos. No son ni millones siquiera. No llegan. Por tanto, por no haber nacido en una familia cristiana, tampoco por haber sido bautizado cuando éramos pequeños y nos han dicho que ya somos cristianos y que con esto basta. No, porque si no tenemos a Cristo en su corazón, en nuestro corazón, y no somos seguidores de Él y de su palabra, de nada sirve. Tampoco por asistir a la iglesia. Esto no hace que seamos cristianos. O por pertenecer a una iglesia determinada. Porque sí, hay muchos que se llaman cristianos, con otra denominación, con otra característica que le puedes poner por delante. Puedes ponerle, nosotros también somos, como no, católicos, porque católicos, ¿qué es lo que está diciendo la palabra católico? Es simplemente universal. Es decir, que la Iglesia de Jesucristo es universal. Así que somos universales también nosotros. Así que vemos que no por pertenecer a una iglesia determinada. Sin embargo, también hay que considerar, por otro lado, que las personas criadas en el seno de una familia cristiana, bíblicamente hablando, hacedores de la palabra de Dios, recordemos esto, hacedores de la palabra de Dios, no cristianos de palabra, sino cristianos de hechos, practicantes que leen la palabra de Dios y la hacen, vemos que las personas que han nacido en el seno de esta clase de familia, vemos que tendrán muchas más oportunidades para aceptar a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Y son personas que se van a identificar también por hacer bien a la sociedad. Sigue diciendo el versículo 17. No solamente tenía el sobrenombre, sino que dice también, y te apoyas en la ley. Y te apoya en la ley. El segundo punto que vemos aquí es la falsa seguridad del conocimiento. Esta ley es lo que hoy conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, es la ley de la cual está hablando aquí. Sin embargo, ellos conocían la ley, pero no la vivían de acuerdo a la ley. En otras palabras, es como aquellos que pueden llamarse cristianos, pero no viven el Evangelio. Es exactamente igual. Entonces algunos rabinos de aquella época empezaron a decir, como que no vivían conforme a la ley, empezaron a enseñar que como que la ley era para el hombre y la mujer imposible de cumplir, el aprendizaje básico era suficiente para agradar a Dios. Sin embargo, también había otros que decían que el mero hecho de ser el pueblo de Dios escogido y ser hijos de Abraham era suficiente para ser salvo. De hecho, así se lo expresaron al Señor Jesús, que ellos le dijeron que eran hijos de Abraham y sacaban allí el pecho y demás cosas, pero sin embargo no eran salvos. Entonces, cuando ellos se gloriaban en el Señor, lo estaban haciendo de acuerdo a la enseñanza y las doctrinas de hombre, no de acuerdo a la enseñanza y las doctrinas bíblicas que Dios ha dejado en su palabra, la Biblia. Por lo tanto, se estaban gloriando en sí mismos. Lo estaban haciendo. Y lo estaban haciendo de una manera descarada. Veamos qué nos dice sobre este tema, por ejemplo, algunos pasajes bíblicos en cuanto a gloriarse. Es decir, en cuanto, como se suele decir, a decir qué bien lo he hecho o que lo he alcanzado, a dar gloria. Dice 1 Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, todo cuanto hemos recibido nosotros lo hemos recibido por pura gracia de Dios. No porque seamos buenos, no porque hayamos hecho mérito, sino porque Dios nos ama y lo hemos recibido por pura gracia. Así que el que se gloríe debe de gloriarse en el Señor. Romanos 4:2 nos está diciendo,
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así que hallamos también aquí que podemos gloriarnos, pero en la esperanza de gloria que tenemos. Y esa esperanza de gloria se llama Cristo Jesús. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que por lo tanto vemos que debemos de gloriarnos en Dios, pero a través del Señor Jesucristo. También Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la cruz del Señor Jesucristo es donde debemos de gloriarnos. Muchas personas dicen, hablando de la cruz, y se glorían, pero de la cruz que ellos llevan, dicen, porque yo llevo una cruz, dicen, tengo que aguantar a este, tengo que aguantar al otro, tengo que trabajar, ellos dicen que eso es una cruz. Y se están gloriando, ¿sabes por qué? Porque de continuo lo están diciendo, lo están poniendo de manifiesto. Pero nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él ganó nuestra salvación para nuestras vidas. Es ahí donde Él fue un vencedor. Y es ahí, en esa victoria que Él obtuvo, donde nosotros podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Así que vemos que, de hecho, ningún ser humano puede gloriarse de sí mismo, ya que todos, absolutamente todo ser humano, dependemos absolutamente de Dios, nos guste o no nos guste. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entendemos aquí? No por obras, para que nadie se gloríe. Como he dicho antes, hay personas que piensan que haciendo obras a Dios, que esto va a hacer que ellos puedan tener una parcelita en el cielo. Esto podrán hacer que un día ellos podrán ser recibidos en el cielo. Pero no es así, sino que es por medio de la fe, no por obras, para que no nos llenemos de orgullo, para que no le digamos a Dios, yo hice esto, yo hice aquello, así que me pertenece. No, no nos pertenece nada. Todo es por pura gracia. Dice también en Apocalipsis 3:1, y está hablando aquí a la iglesia de Sardis, y le dice simplemente, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Repito, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como hemos dicho antes, cada uno van a ser juzgados según sus obras, aun aquellas que están en secreto. Y el Señor Jesús dice aquí, yo conozco tus obras. También dice que tiene nombre, sobrenombre tiene, de que tiene vida. Un día, en el pasado, la iglesia de Sardis tenía vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo era su Señor. Pero llegó un día de que ellos empezaron a valerse por sí mismos. Sardis era una ciudad que era rica, y sus riquezas y sus logros y todo lo que ellos hacían empezaron a gloriarse en sí mismos. En ese punto dejaron a un lado al Señor Jesús, el autor de la vida. Como nos dice Juan 14, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ellos, gloriándose a sí mismos, desecharon aquel que es heredador de la vida, que es Jesucristo. Y al desecharlo a él, que es lo que le ocurría, tenían el nombre, pero en realidad ellos estaban muertos en delitos y pecados. Ellos estaban ahí muertos. Voy concluyendo ya con esto. No sirve de nada asistir a la iglesia de vez en cuando. Si Cristo no está en nuestro corazón,
El hombre, ¿de qué le sirve haber sido bautizado como un pagano? De nada. Haber nacido en una familia, ¿de qué le sirve cristiana? Si cuando sale de casa vive de espalda a Dios, no le sirve absolutamente a nada. ¿De qué sirve que la persona cuando está en la iglesia pueda hacer oraciones muy bonitas, levantar sus manos, verlo todos que son religiosamente muy formales, muy legalistas, pero que luego, cuando están en el trabajo, cuando nadie los ve, son las personas más corrompidas que pueda haber, o hacen cosas deshonestas? ¿De qué les sirve? Los judíos religiosos creían que eran salvos por el mero hecho de ser judíos. Entonces ellos añadían a la Biblia y enseñaban tradiciones y ritos de hombres que Dios nunca ordenó, como ya he dicho antes. Pero también a los cristianos de la iglesia de Sardi le pasó algo parecido. Tenían el nombre, pero no tenían la vida. Jesús, el autor de la vida, desecharle a Él es no tener la vida. Bueno, algunos podrán decir, sí, mira, ves, yo estoy viviendo, yo no quiero saber nada de Dios. Sí, tú vas a vivir eso, 70, 80, 90 años tirando mucho, si llegamos, pero luego de eso, ¿qué? ¿Qué pasará después de todo esto? Pues seguramente después de todo esto morirás. Y es entonces cuando tendrás que rendir cuentas a Dios. Y entonces, ¿cómo te vas a presentar delante de Él? ¿Te vas a presentar siendo Jesucristo tu juez o siendo tu hermano mayor por haberle recibido en tu corazón? Tú tienes hoy la oportunidad de aceptarle en tu corazón. Solamente tienes que orar conmigo y repetir una oración. Allá donde tú estés, repite y di conmigo: Señor Jesús, soy una persona religiosa que apenas leo tu palabra, desconozco muchas cosas, pero sí sé que tú, Jesucristo, viniste al mundo para morir por mis delitos y mis pecados. También sé que tú resucitaste de entre los muertos. Yo quiero aceptar tu perdón, tu gracia. Por eso me arrepiento de todo mi pecado, de todo aquello que he hecho erróneamente hasta ahora, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. A ti te doy todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, amigo y amiga, quien quiera que seas, anciano, joven, adulto, niño, si tú has hecho esta oración de fe, tú puedes experimentar lo que la palabra de Dios enseña a los hombres, el nuevo nacimiento. Y esto va a hacer que tú te guíes por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tú la puedes leer en casa, sí, pero es bueno que también la leas. Cuando te estés congregando en una iglesia cristiana evangélica, te puedas congregar y leer la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. A partir de hoy, si tú lo has hecho de corazón, dejarás de ser un religioso para ser un hijo, una hija de Dios. Y a toda la audiencia que me está escuchando, me despido de todos ustedes. Será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Andando en el mundo, perdido en los vicios, oí tu palabra
con amor me llamabas, bendito Señor. Oí tu palabra, con amor me llamabas, bendito Señor. Eleva tus ojos, contempla el herido, su rostro sangrante, sus manos heridas extendidas a ti. Su rostro sangrante, sus manos heridas extendidas a ti. Ahora yo siento la paz en mi alma, su sangre preciosa me lavó toda culpa y me perdonó. Su sangre preciosa me lavó toda culpa y me perdonó.